Un golpe de suerte, espero despierto, igual que un espía en la oscuridad. Quiero volver a encontrar. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Les gustó mi introducción musical? Hoy vamos a conversar algo de cosas importantes que están pasando en Chile y en el mundo. La caída de la Unión Europea, la guerra en Ucrania. Y con un tono sarcástico. Bueno amigos, yo he buscado en las redes sociales de Chile humor británico, humor inglés y no hay. Entonces me gustaría que juntos disfrutemos del humor inglés. ¿Qué es el humor inglés? El humor inglés es muy fino y al mismo tiempo muy brutal. Porque en los países anglosajones, normalmente una persona que no está acostumbrada a esa cultura, en el momento en que recibe de un local una broma, o no la va a entender o se sentirá muy ofendido. Yo, amigos, los invito a que comprendan cómo es este tipo de humor y lo disfrutemos, porque a mí me gusta mucho. Yo soy muy irónico, muy bueno en el humor. Pasa desde la política, la religión, la vida diaria, estudiantil, en los deportes. El humor inglés se siente, siempre está presente en los tabloides, en, en las series, en todo lo que es la cultura anglosajona. ¿Y de dónde viene el humor inglés? Este vino desde las tribus germánicas, que eran de lo que hoy es norte de Alemania, la península danesa, Dinamarca y Noruega. Pero principalmente de los anglosajones y los vikingos, que aunque eran diferentes, eran muy parecidos al mismo tiempo. El humor más oscuro o humor negro es encontrado en la tribu germánica más exitosa que pasó a las Islas Británicas en la conquista anglosajona y en la colonización anglosajona de las Islas Británicas. Siempre estuvo un humor muy sutil, muy inteligente en la élite de los anglosajones, entre sus reyes, grandes señores, y también en la soldadesca, en los guerreros más atrevidos, porque había que ser muy atrevido para ser un soldado o un guerrero que a través del humor
hacía una crítica directa a su superior, que era un jefe de guerra, un rey anglosajón. Los vikingos también hacían este tipo de humor con ese toque oscuro. Y las bromas son comunes, también en la conquista, pero en otro video hablaré de cómo conquistan los ingleses a las mujeres. Y el humor negro es muy divertido. No se puede ser inglés sin tener un humor diferente. Y no es solo un humor que solo lo entienden los ingleses o los galeses, también los irlandeses, los escoceses, los americanos, los canadienses, los australianos, los de Nueva Zelanda. También conocen, saben el humor, cómo es y lo disfrutan. Últimamente los políticos descarados que no quieren ser criticados están intentando también restringir el humor británico, el humor inglés, censurarlo, pero no pueden, porque mientras más intentan censurarlo, más creativos son los ingleses para burlarse de esos opresores, que son una minoría que se cree dueña del mundo y son nadie. Por ejemplo, un humor latinoamericano, un humor italiano, un humor francés, un humor español, un humor chileno, argentino, peruano, venezolano, colombiano, mexicano, es parecido al español. En el humor español, los españoles se ríen de los demás. A veces se ríen de ellos mismos o de las situaciones de la vida diaria. Eso es muy común en toda Latinoamérica. Pero en los países ingleses es muy común que los mismos ingleses, muy hábiles y con un tono sarcástico, se usen a sí mismos para hacer divertido los momentos en el bar, que es donde se reúnen los ingleses con sus barbas, ¿eh? Y con las mujeres, y pasan momentos muy gratos. Y esa es una diferencia que en otros países el humor no es igual unos de otros. El humor ucraniano, que está de moda por la guerra, tampoco es igual al humor ni al ruso, ni al humor alemán, ni al humor latinoamericano que está basado en el español. El humor ucraniano tiene a un comediante que ya todos sabemos que en vez de hacer un buen chiste, ha provocado una tragedia para el pueblo ucraniano. Y los rusos son los que se están mayormente divirtiendo gracias al comediante ucraniano. Y así, amigos, el humor inglés suele ser muy como que el que se siente aludido queda muy destruido por dentro, porque el humor lo atacó y no un misil. Entonces, humor, por ejemplo, en España,
ustedes nunca verán a un español utilizándose él mismo o alguna de sus características para hacer una crítica vía humor hacia alguien que está destinado a recibir esa crítica. La mayoría de las veces, crítica social. La crítica social en los países como España es más bien reírse del defecto como hiriente, y eso no tiene un estilo, es como un humor más vulgar. Pero hay españoles que por tener un sentido de humor propio, quizás tienen un espíritu sarcástico y por ahí en plan lo van desarrollando en la vida, pero son muy pocos esos casos, pero son buenos humoristas. En el caso británico, inglés, alemán, los escandinavos también tienen un tipo de humor muy frontal, pero sofisticado. No cualquier danés, por ejemplo, va a hacer una crítica hacia su monarquía o hacia sus políticos. Lo hará en general usando un sarcasmo casi tan fino como el inglés. Los daneses son muy parecidos a los ingleses y a los estadounidenses anglosajones. El humor danés, al igual que el británico, son de una sofisticación, de un alto nivel, y lo hacen de una forma muy cómica, que si alguien logra entender lo que ese danés hizo en la broma que acaba de hacer, la risa será, o a veces, entre miradas, entre quien entendió la broma y el que hizo la broma, de una complicidad muy exquisita, muy satisfactoria, porque así se entienden en los países anglosajones, escandinavos, germánicos. Los alemanes son también muy duros a través del humor contra sus políticos. Los alemanes, por ejemplo, se burlan de la Unión Europea de modo frontal, pero es muy inteligente. Pueden usar ellos a veces un sofá, un sillón, una banca, un asiento, un espejo, cualquier cosa. Y los alemanes pueden llegar a herir a quien destinó la broma, porque está también el humor alemán muy basado en el sarcasmo, en ese humor negro que es muy rico, es patrimonial del norte de Europa. Y un alemán puede usar su bicicleta, por ejemplo, si va hacia la escuela y ve que hay algún turista que está haciendo algo equivocado y el alemán quiere corregirlo. Por ejemplo, el turista botó basura en la vereda, en la calle. El alemán
detendrá su bicicleta y le dirá al amigo que esa basura huele a político. Limpiemos la Unión Europea, le dirá al turista. Y ambos sonreirán, recogerán la basura y cada uno seguirá su rumbo. Es en Dinamarca, en Noruega, a veces los suecos también juegan con ese tipo de humor, sobre todo cuando están muy enfadados con un político, hacen llamados telefónicos a sus amigos, a sus amistades, o a veces a gente que ellos no conocen, para explicarle lo divertido que es cuando un político está destruyendo su país. Y suelen usar sus propias vidas, sus propios cuerpos. Por ejemplo, el danés o el noruego o el sueco le avisa por teléfono a su vecino que no lo llama hace 2 meses por teléfono. Y si el político que está destruyendo su país es de izquierda, le dice: amigo, te estoy llamando porque acabo de cortar mi brazo derecho o izquierdo, el brazo izquierdo. Eso será traumático para quien recibe el llamado, pero el sarcasmo se percibe al instante. Entonces, quien está al otro lado de la llamada dice: ¿y qué harás con tu brazo derecho? Y ahí se pueden hacer más bromas. Por ejemplo, bueno, ya no podré tener una luna de miel como siempre lo soñé. Solo podré sostener este teléfono. Pero es tan instantáneo que es muy divertido. Y los ingleses y los americanos que imitan el humor inglés, les gusta también el humor fino y elegante, pero muy audaz. A veces hablan de sexo, pero para hacer una crítica o un aporte a su país o a la conversación o a la fiesta en donde están. Suele llegar un inglés al pub, al bar, ¿cierto? Y pide una cerveza, y si está muy enojado, la quiere muy fría. Entonces pide: quiero una cerveza bien helada, porque estoy hecho un vikingo con ganas de quemar una iglesia. O pueden decir, si la crítica es política, quemar la casa de los políticos, cosas así. Son muy divertidas. Entonces, el que atiende el bar le responde: no está tan fría, pero puede que alcance al menos para quemar la casa de el político que me subió los impuestos. Y las sonrisas son muy inmediatas. Hay una complicidad como tribal entre los germanos, entre los países anglosajones, entre los habitantes de los países anglosajones. Entonces, los estadounidenses, cuando quieren hablar, por ejemplo, de sexo, dirán: ¿cómo es posible? Suelen hacer una pregunta, como que a ti
se te acercan como una pregunta. Te dicen, ¿cómo es que es posible que el presidente Biden sea tan necio en el conflicto en Ucrania? Y antes que la persona le responda según su parecer, según lo que piensa, el americano inmediatamente agrega un comentario. Dirá, quizás Biden, no por su edad, sino que por su mentor político, suele cometer errores. Y así se sabe si la otra persona responde con una sonrisa, es porque hay complicidad y que entendieron la broma. Si quieren hablar de sexo y dicen el presidente Biden, no está muy claro esta semana con respecto a la guerra en Ucrania. Quizás la pastilla azul no está funcionando y ya no hay nada que hacer en la vida íntima de nuestro presidente, dicen. Entonces, siempre agregarán algún comentario además. Es decir, ya tienen la habilidad para hacer una pregunta que va encaminada hacia la ironía, hacia el sarcasmo, y suelen inmediatamente, antes que el interlocutor, quizás es más creativo que él, le va a decir alguna cosa también muy divertida o sonreirán cómplices instantáneamente. Hay mucho humor en la nieve, que también hablan de sexo en la nieve, sexo en el barro, pero siempre sin ese toque degenerado, sino que con un toque más fino. Por ejemplo, el americano dice, en la zona rural donde yo vivo, las mujeres suelen ser muy limpias, incluso después de estar luchando en el barro. Y el otro americano que entendió la broma quizás le dice, a eso no le llamo suciedad, a eso yo le llamo una guerra bien merecida. Hay una serie de formas de ampliar las bromas, no solo quedarse con el humor básico que es más latino. No estoy hablando en contra de los latinos, a mí me gusta Chile, me encanta, pero el humor no debe quedar solo ahí. El humor debe ser amplificado, debe ser más, para que sea más divertido, es decir, para que el humor crezca más y más y se desarrolle, para que florezca el humor en los países latinos. Deben los latinos también aprender cómo es el humor en los países del norte de Europa, para que todo sea y fluya mejor. Porque el humor es bueno tanto en las relaciones de la vida diaria como en la contingencia empresarial, política, religiosa, internacional, religiosa, cultural, etc. Y, por ejemplo, el humor también está en Chile muy básico aún en temas de relaciones sentimentales. Suelen hacer bromas en Chile con las suegras o la ex o el jefe mala onda del trabajo anterior, pero no pasan el límite,
ni pasan el límite para no querer ser ellos muy irrespetuosos, o no les importa, les basta con que el humor, la talla, la broma sea rápida y cruel, pero que a muchas personas que van a oír esa broma, quizás no les hará reír, no será muy divertida. Quizás harán justicia social al decirle algo feo al jefe, a la suegra, a la ex, al ex compañero de trabajo, mala onda, pero más allá no van a pasar. Quedan como satisfechos con eso. Y en los países anglosajones van mucho más allá, mucho más allá. A veces el aludido, por ejemplo, el jefe, también responde con otra broma y luego hace además otro comentario humorístico. Y todo el piso están todos riendo. Y así se liman asperezas. Las rivalidades también, muchas veces en los países anglosajones, dentro de un bar, se terminan. Ya no hay problema entre uno y otro, si a través del humor lo solucionaron. Entonces, muchas veces el humor puede cambiar la vida, en la mayoría de los casos, para bien, y no cuando pasa a el humor ser muy ofensivo y la delincuencia cobre venganzas y hasta muera gente por un tema de una broma mal entendida. Entonces, para eso también la cultura de los países ingleses es más abierta de mentalidad, no necesariamente más tolerantes, es más abierta a la intelectualidad, aunque no seas un intelectual. El inglés promedio, los habitantes de el Reino Unido, son todos, desde el más humilde, el clase media, el aristócrata y la familia real, siempre hacen bromas. Incluso la reina hacía bromas en un salón con personas muy importantes, embajadores, y todos sonreían, no porque sea la reina, por el respeto a la dignidad de la corona, sino que porque es un muy buen humor. Y lamentablemente yo he visto el tipo de humor de Boric en Chile y no es divertido. Boric no me hace reír, no me parece alguien gracioso, no es alguien que esté acostumbrado a hacer bromas. A Boric no lo veo intentando conquistar a una mujer anglosajona, escandinava o del norte de Europa, ni americana, a través del humor, porque no tiene esa chispeza. Entonces a mí me gustaría que los chilenos más inteligentes comiencen a desarrollar más esa chispeza que los llevará a mejores niveles de humor sin necesariamente ser artistas o, si se creen el cuento, bien. Pero les va a ayudar mucho a través de la chispeza innata del chileno promedio a hacer un humor diferente hacia el más allá, y las herramientas las irán
aprendiendo, conociendo, con la práctica en el día a día. A mí las bromas que me dicen, yo las respondo con humor negro. Por ejemplo, a ver, una palabra. Linterna. Una linterna. ¿Qué puedo decir yo con la palabra linterna? Bueno, entonces la chispeza. La chispeza, la linterna tiene una luz, la luz ilumina, y si alguien te regañó porque no encontraste la linterna que te pidió buscar, tú le dices, pues yo no soy el iluminado, como para saber dónde está perdida esa linterna, pero soy delgado como esa linterna. Y así ir avanzando. Entonces, si la persona te vuelve a regañar y te dice, ¿qué tontera estás diciendo? Tú le puedes responder, la encontraré y me deberás una disculpa, porque eso significa de que si doy con ella es porque sí soy el iluminado que la encontró. Y, y en los países ingleses, donde se habla el idioma inglés, la gente suele hacer bromas de ese tipo. Los vehículos, los autos, el tren, el metro en Santiago serviría para muchas bromas que los comediantes no lo usan. No usan el metro para hacer buenas bromas. Se quedan en el pasajero que les molestó que estaba en el metro. Como que lo tratan de ridiculizar. Si algún pasajero del metro me dice algo en el metro y yo no quiero golpearlo, le diré, no tomaré como mal tu broma, porque bromas malas ya hay suficientes con tu presidente Boric. Y así la gente suele hacer bromas con un humor instantáneo en los países ingleses, que me gustaría mucho que los chilenos puedan explorar. Y bueno, amigos, eso les quería contar. Cuando hagamos un en vivo vamos a hacer bromas, vamos a ser más chispeantes, vamos a estar full chispeza y vamos a destruir sarcásticamente a todos quienes os han hecho daño. Nos vemos en el próximo video, amigos. Bye. Un golpe de suerte podría cambiar el tiempo perdido, llenar el vacío que dejaste ayer. Un golpe de suerte eres tú.